En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me ayudará. Hablar con Dios, oh, qué privilegio, qué privilegio. Alma creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Oh, grande, grande es nuestro Dios, y las obras de su amor y su poder, en su verdad, encuentro paz. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor y su poder es infinito. En su verdad encuentro paz. Hablar con Dios lo necesito, me da las fuerzas, de vivir mi vida en Él, mi vida en Él tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios, y su poder en su palabra, en su verdad encuentro paz. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor y su poder, aleluya, en su verdad encuentro paz. Cantemos su nombre, aleluya. Grande, grande, porque formidables son sus obras, aleluya. Grande es nuestro Dios, y las obras de su amor y su poder es infinito. En su verdad encuentro paz, y su poder es infinito.
en su verdad encuentro paz. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Ese es un salmo muy especial que siempre atesoramos en nuestros corazones, el Salmo 103. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día miércoles de oración y como un profeta dijo, que nada le impida a usted orar. Hay algunas acciones de gracia y peticiones de oración. En este día el hermano Rolando Hunda ha sido dado de alta, está en su casita, pero tiene potencialmente una obstrucción en una arteria en su cuello. La familia confía y nosotros también, parte de esa familia, él es mi tío, que el Señor Jesucristo puede hacer esa obra milagrosa. Él sigue siendo el Dios de los milagros. El hermano Vitalicio, que es el cuñado del hermano Rafael, también espera ser recordado en este día. La familia está creyendo que el mismo Dios que puede sanar al cáncer, levantar al muerto, sanar al enfermo, está presente hoy y para Él, para nuestro Dios, no hay nada imposible. La familia Valareso allá en Lima, especialmente el más afectado, nuestro hermano Moisés, está ahí avanzando poco a poco y ellos quieren ser recordados y por supuesto para nosotros elevar esta oración es una bendición a favor de nuestro hermano y amigo Moisés Valareso. El hermano Beltrán, allá conocemos la historia, la esposa falleció por una negligencia médica acá en el Hospital de Constitución. Sabemos que todo está dentro del plan de estos caminos que no conocemos del Señor, no conocemos la mente, el propósito, pero como dijo un día Job, el Señor dio y el Señor también quitó. Así que de esa forma el hermano creyó que el Señor quiso de alguna manera levantar a su esposa Florence, pero la pequeñita en el hospital ya va para el año y está con otra enfermedad, está muy gorda, demasiado obesa. La hermana Daisy, la esposa del hermano César Gaetes, por favor, dice ella que pide la oración y que sea recordada la pequeñita para que el Señor haga su voluntad. Sabemos que la voluntad del Señor es lo que esperamos. No queremos nuestra propia voluntad, queremos que todo lo que hacemos y aun cuando oramos esté en la voluntad del Señor. Por supuesto, nuestro hermano Neville, ahí está, hoy sigue batallando. Estuvimos con él el día domingo en un tiempo bastante bueno, de ánimo, de conversación junto a la familia y seguimos creyendo que el Señor Jesucristo sigue siendo un Dios o el Dios de los milagros. Amén. Él es el único Dios el que puede hacer un milagro ahí a favor de nuestro hermano. Nuestro hermano Andrés Candia con su pequeñito Ian Candia en el hospital. Nuestro hermano Jairo Alarcón le testificó y él pidió que eleváramos una oración a favor de este pequeñito, pudiera ser su pequeñito o el mío, así que hemos estado recordándole y por supuesto hoy, en un día de oración como este, no quisiéramos correr sin antes levantar o elevar a Dios una oración sincera para este pequeño. Y por supuesto un amigo, un hermano, nuestro hermano Benjamín Silva, un ministro ahí en los Andes, su esposita muy complicada. Sabemos que ha estado mejorando poco a poco. El Señor ya le ha dado una victoria a los miembros de la familia, pero de alguna manera ellos están allí en esta tremenda batalla. Que Dios les ayude y a usted en su hogar, cada uno de los que están manteniendo en alto el estandarte de la palabra, que el Señor pueda darle una total victoria. Ayer estuvimos en algunas reuniones y también fuimos a visitar con mi esposa a la hermana Francisca Jaramillo, una hermana que la conocemos desde que era una doncellita, una muchachita muy especial, cantante, una hermana que Dios le ha dado algunas alabanzas que han bendecido mi corazón en esta iglesia y está ahí con algún problema de nervios y esperamos que el Señor también pueda sanar
esa tensión, esa pena y todo lo que esté allí batallando a nuestra hermana, en el nombre del Señor Jesucristo, sea echado fuera. Hace como un mes atrás yo sentí en mi corazón, le dije a mi esposa, quiero que venga mi hermano Jaramillo con su esposa a la casa. Tenía una necesidad de poder ministrarles, aconsejarles y animarles, y ya el día de ayer nuestra hermana me llamó y me dijo, pastor, ¿puede venir por favor con la hermana Mauren a la casa porque estoy enferma? Así que queremos recordar toda esta lista de hermanos de la iglesia y por supuesto de familiares y algunos hermanos a los cuales les estamos testificando en oración. Le invito a inclinar su rostro delante del Señor, creyendo que Él, y no hay otro, es el que sana todas nuestras enfermedades. Oramos. Amoroso y bendito Dios, te damos gracias por la vida y la salud, por el propósito y el privilegio que tú nos das de ser tus hijos, Señor, y estar hoy listos con un corazón dispuesto para el servicio divino. Pero es un día de oración y es un momento tan especial cuando podemos traer nuestras cargas a ti, pero en medio, Señor, de este pueblo, en medio de tu iglesia, en medio de tu novia, Señor, hay algunos necesitados y creemos, Dios mío, que ellos están clamando, pidiendo, y nosotros, Señor, como tus siervos aquí, estamos, Señor, invocando tu nombre, el único nombre que es sobre todo nombre, en el cual podamos, Señor, ser salvos, Padre, de toda enfermedad, de toda aflicción, Señor, de toda dolencia. Señor, creemos que solo tú tienes ese bálsamo bendito del Espíritu Santo que puede ayudarnos en tiempos de problemas. Tú dijiste en tu palabra, yo soy tu pronto auxilio en tiempos de necesidad. Señor, ¿y dónde iríamos? Estamos aquí invocando tu nombre en esta hora, a favor de cada uno de aquellos, nuestros hermanos y hermanas, Señor, que hemos nombrado desde esta plataforma. Señor, antes que estuviera la palabra aún en mi boca, tú ya la sabías, porque tú conoces el fin desde el principio. Así que creyendo, Señor, y confiando en los méritos de la cruz, en aquella sangre derramada a favor, Señor, de tus hijos, Padre, queremos entonces pedirte que tú puedas venir y ayudarnos, Señor. Estamos en tremenda necesidad, en un tiempo tan difícil, el más oscuro de todos, y solamente tú puedes ayudarnos y dar una victoria. Señor, humildemente, como tus hijos pedimos, Señor, que tu ángel venga, toque los corazones, pueda sanar esas enfermedades. Sabemos que Satanás está derrotado. Satanás es un fanfarrón, él es un ser que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Y él está solamente tratando de afligir esta carne, pero lo que está dentro, ese ser eterno, Señor, no puede ser tocado. Estamos confiando en tus promesas, estamos creyendo en tu palabra, estamos, Señor, creyendo que lo que estamos pidiendo en esta hora a favor de esta familia será hecho. También, Señor, habrán algunos allí en sus hogares en esta hora, como, Señor, nuestro hermano Carlos Aedo con su hijito, con el problema en su brazo. Queremos recordarlo también en esta hora. Y otros que tal vez no han enviado una petición, no han enviado, Señor, alguna señal de que estén, Señor, peleando una batalla. Yo te pido por cada uno de ellos, dale, Señor, la victoria. No estamos derrotados, creemos, Señor, que tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin. Señor, esos versos de la Biblia nos ayudan a caminar cada día. Danos la fuerza, la fe, el entendimiento, mientras avanzamos también un poco más en la lectura, Señor, y el estudio de estas 7 edades de la iglesia. Queremos entrar en cosas más profundas. Abre nuestra revelación, que no sea solo conocimiento, sino que sea algo de lo cual podamos agarrarnos, Señor, con todo. Bendice cada familia, cada hermano, Señor, aquí en este lugar de San Ramón y en los alrededores, donde está tu pueblo, tus hijos, Señor. Te amamos y esperamos que nos acompañes en este día mientras avanzamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Pedimos estas cosas, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis 2, versículos 14 y 15. Santo es el nombre del Señor.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15 para leer una porción más de la edad de Pérgamo. Va a ser un servicio bastante corto hoy y si Dios nos permite terminaremos con la edad de Pérgamo para el día viernes. Estábamos diciendo que Pérgamo, ¿verdad?, es el trono y la morada de Satanás. Y vimos cómo esta religión falsa cubrió el mundo entero a través de un hombre que lo vemos en el Génesis llamado Nimrod. Cómo fue cambiando a través de la historia, nombrado, ¿verdad?, con diferentes apodos y nombres, y era el mismo Nimrod que finalmente cuando murió su esposa lo hizo un dios, y luego encontramos ahí a imágenes muy parecidas a la de la Virgen María que tiene la Iglesia Católica con el niño en brazos. ¿Ve? Así que, como decía en la lectura, no es la intención traer un estudio histórico, pero a través de estas pinceladas que usted pueda ver cómo fue desde el principio este espíritu moviéndose, y hoy ha formado una iglesia católica, y esta iglesia católica ha formado y ha atrapado en el Concilio Mundial a las denominaciones que oran de la misma manera, que usan esos mismos títulos de este único Dios. Amén. Pero el apóstol Pedro, el hombre con las llaves, ese día, ¿verdad?, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, junto con aquellos que estaban ahí, eran como 120, él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo. Así que ahí él reveló el nombre. No negamos el nombre. No estamos adorando ángeles, no estamos tomando títulos. Como alguien me decía, siempre después de una predicación, siempre hay alguien que quiere continuar en: pastor, esta parte, ¿sabe?, o compartir algo, y eso es muy bueno, porque hablamos de lo que está en nuestros corazones, ¿ve? Entonces, hablando cuán importante es eso, lo que Dios nos enseñó. Usted lo puede ver ahí en el mensaje adopción, cómo Dios, antes de ser Dios, y suena raro para el que no conoce las Escrituras, era Elohim, el que existe por sí mismo. Luego, Él creó ángeles, y cuando Él fue adorado, entonces fue Dios. Pero luego Él creó y puso ahí en el huerto del Edén su obra maestra, y ahora fue Jehová el que existe con su familia. Y para quitarnos y sacarnos de todo este enredo, en el mensaje de gracia, una voz le habló a su siervo y le dijo: Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Así que estamos felices de que no hemos negado el nombre, y tenemos una revelación clara de quién y a quién estamos adorando. Apocalipsis 2:14, versículo 15 también, dice su palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tome su asiento. Continuamos con Pérgamo, del 312 al 606. Esta tercera edad, duró casi 300 años. Y el Espíritu Santo está descubriendo dónde comenzó y cómo está ya a punto de terminar. Que este espíritu, porque sabemos que el Señor Jesucristo está pronto para arrebatar a su iglesia y por supuesto dar el pago a aquellos que han dejado su palabra.
Versículo 145. En esta edad de Pérgamo el Señor denuncia dos doctrinas que él aborrece. Uno, la doctrina de Balaam, que trajo idolatría y excesos pecaminosos a Israel en Baal Peor. Y dos, la doctrina de los Nicolaitas, la cual apenas eran hechos en la edad de Éfeso. Nicolaitas, la cual apenas eran hechos en la edad de Éfeso. Amén. Preste mucha atención. Junte esta denuncia con el hecho de que él ha estado poniendo énfasis sobre Pérgamo como el asiento de Satanás, y es muy fácil y propio concluir que de alguna manera la religión de Babilonia ha llegado a ser mezclada con el cristianismo. Eso es lo primero de lo cual usted y yo debemos tener, ¿verdad?, una claridad. La religión idólatra, la religión de Babilonia, teniendo una mezcla con el cristianismo. Ahora, esta no es solamente una suposición, sino que es un hecho histórico que probaremos al regresar en la historia hasta el año 36 después de Cristo y avanzando hasta el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Cuando los cristianos, la mayoría siendo judíos por nacimiento, fueron esparcidos desde Jerusalén, ellos fueron por todas partes predicando el evangelio, particularmente en las sinagogas. Así que al cabo de 3 años, por el año 36 después de Cristo, el evangelio había sido llevado a Roma por Junias y Andrónico, quienes según Romanos 16, versículo 7, eran apóstoles. La obra prosperó allí por varios años, hasta que por causa de las continuas controversias entre los mismos judíos, causó que el emperador Claudio los expulsara de Roma. Con los judíos desterrados de esta ciudad, la espina dorsal de aquella iglesia quedó casi quebrada. Quizás aún los ancianos habían sido judíos y tampoco habrán quedado. El rebaño quedaría solo, y por cuanto la palabra no había sido escrita como guía, sería muy fácil que este rebaño se fuera apartando o fuera inundado por los filósofos y paganos de ese día. Con lobos rapaces en acechanza y el espíritu del anticristo suelto, hallamos en la historia que esta pequeña iglesia en Roma llegó a una condición de apostasía, sin esperanza de recuperación, y empezó a introducir ceremonias paganas bajo títulos cristianos. Como el tiempo del destierro duró 13 años, los fundadores Junias y Andrónicos no regresaron sino hasta el año 54 después de Cristo. Imagínese usted el horror de ellos al hallar una iglesia con un título cristiano siendo tan despreciablemente pagana. Junias y Andrónico, según Romanos 16, versículo 7, eran apóstoles y llevaron el evangelio, ¿verdad? Luego, hermanos, de 13 años por causa de los conflictos que ellos fueron sacados, entonces no pudieron regresar sino hasta 13 años después. Cuando regresan, estos apóstoles ven a una iglesia con un título cristiano, pero despreciablemente pagana. Satanás había desviado, había corrompido y había pervertido a esa iglesia en 13 años. Amén. No se requiere mucho para que Satanás, como dice la palabra del Señor, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y siempre he puesto mucho énfasis en de alguna manera. Satanás tiene muchas maneras. Quédese con la palabra, quédese en la palabra, recíbala, ámela y esté dispuesto a vivirla.
no solamente esté dispuesto a discutirla y a pelear por sus puntos doctrinales. Amén. Si hay algo que yo no puedo soportar, es alguien que está tratando de meter allí una cosita, un veneno, algo. Y a veces, hermanos, mucha gente se lo traga diciendo, hermano, suena tan bien, yo creo que es la verdad. Pero yo soy un hombre que mira con mucha atención y con un lente bastante grande de no errar a este mensaje. Fui llamado a predicar este mensaje, fui llamado a vivir este mensaje. No importa qué tan grande sea el hombre, qué reputación tenga, cuán aceptable sea entre la gente, si ese hombre, si ese tremendo ministro no está dispuesto a decirlo como lo dijo el profeta, y en algún punto hay una intención para desviar al pueblo, entonces crea usted que yo voy a estar dispuesto, hermano, a pelear con todo lo que tenga por mantenerme. La Biblia dice así, dice en el libro de Judas, que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Amén. No estamos peleando por pelear, no estamos peleando por tener un gran nombre, no estamos peleando o contendiendo por ser gente importante, porque ya no lo fuimos, hermano. Amén. Sino que estamos contendiendo por mantener este mensaje, esta palabra y la fe, la misma palabra. Amén. Que fue dada a través de sus siervos los profetas, que vino, por supuesto, del trono de Dios. Amén. Así que siempre va a ser válido que alguien pueda pararse y pueda contender para mantenerse en la fe y en la sana doctrina. Amén. Los peleoneros pelean por cualquier cosa. Los peleoneros discuten por cualquier estupidez, por cualquier tontería. Esté usted dispuesto a contender, si es necesario, ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Amén. Así que queremos dejarlo y mantenerlo como el Señor lo dijo y como fue hablado para usted y para mí. Así que Junias y Andrónico, 13 años después, encontraron la iglesia en ruina, la iglesia en un desastre. Eran mucho más paganos que cristianos. Había altares en la iglesia sobre los cuales colocaban incienso y celebraban ritos paganos. No podían acercarse a los líderes establecidos de esa iglesia. Por lo tanto, con los pocos que se esforzaron por permanecer fieles, dieron comienzo a una iglesia nueva, o sea, la segunda iglesia de Roma. Ya la primera iglesia de Roma había sido bien fundada por estos dos hermanos, Junias y Andrónico, pero después de 13 años esa iglesia era una ruina. Dejaron caer la palabra y aceptaron dogmas y aceptaron ritos que hicieron que esa iglesia fuera una iglesia pagana. ¿Qué hicieron entonces? Como no pudieron llegar a los grandes líderes de esa iglesia caída, con un puñado, unos pocos de aquellos que estaban dispuestos, entonces establecieron una segunda iglesia. ¿Ve? O sea, la segunda iglesia de Roma. Dios afablemente obró entre ellos con señales y maravillas, y se empezó una tercera iglesia. Y aunque la primera iglesia fue reprobada por ser pagana y no cristiana, en su adoración ella no cedería su título, sino que permaneció y todavía permanece la primera iglesia de Roma, la iglesia católica romana. Amén. ¿Cómo fue fundada entonces esa primera iglesia? Fue fundada por Junias y Andrónico, estos apóstoles de Romanos 16, versículo 7, que finalmente, después de 13 años, la iglesia cayó, fue idólatra y pagana, y hoy vemos dónde está. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos la idea errada de que cualquier y toda persona que se dice ser cristiana
sería el blanco del diablo y consecuentemente el golpe de tiranía política, pero no es así. Esta primera iglesia había empezado a florecer y a multiplicarse tanto en número que los emperadores y diversos oficiales del gobierno en realidad favorecían a aquella iglesia por razones políticas. Y cuando los líderes de la primera iglesia en Roma se hallaron favorecidos, tomaron la oportunidad para tornar el gobierno en contra de los verdaderos creyentes y demandar su persecución si no entraban a su redil. Uno de los obispos de tales pensamientos en la primera iglesia de Roma fue Aniceto, quien vivió en el segundo siglo y fue contemporáneo de Policarpo. Cuando el venerable Policarpo supo que la primera iglesia cristiana, entre comillas, de Roma, estaba envuelta en ceremonias paganas y que había corrompido la verdad del Evangelio, él fue a implorarles que cambiaran. Policarpo fue a implorarles, a rogarles que cambiaran. Él los vio que se postraban ante imágenes con nombres de apóstoles y santos. Él vio que encendían velas y quemaban incienso en el altar. Él vio que celebraban la Pascua paganamente elevando el pan en forma de disco en honor al dios Sol. Y entonces vaciaban el vino como una libación a los dioses. Pero este santo anciano, quien había viajado como 2000 kilómetros, no podía impedir su decadencia tan avanzada. Dios habló por medio de él cuando estaba a punto de despedirse. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Oseas 4:17. Policarpo nunca regresó. O sea, cuando comenzó la decadencia, cuando finalmente estaban envueltos en todo eso, nadie pudo hacerlos volver de su idolatría. Versículo 150, página 194, la edad de Pérgamo. Después de Aniceto siguió el malvado obispo de Roma llamado Víctor. Él introdujo aún más fiestas y ceremonias paganas en la primera iglesia y también se esforzó mucho de persuadir a las verdaderas iglesias cristianas a que incorporaran la misma idea. Ellas no se doblaban ante su deseo, así que persuadió a los oficiales del gobierno que persiguieran a los creyentes, trayéndolos ante la ley, echándolos a prisión y aún dando muerte a muchos. Un ejemplo de sus hechos tan viles se halla en la historia cuando el emperador Septimus Severus fue persuadido por Calistus, el amigo de Víctor, a matar a 7000 en Tesalónica, porque estos verdaderos creyentes celebraban la Pascua según el mandamiento del Señor Jesús y no según la adoración de Astarte. Mire, 7000 creyentes murieron por quedarse con la palabra. Amén. Ellos resistieron aún hasta la muerte. El Señor dice que nosotros no hemos resistido aún hasta la muerte. Todo por lo que usted esté pasando, hermano y hermana, es nada. No sea egoísta creyendo que usted sufre más que otros. No. Nuestro testimonio, ¿dónde quedará al lado de estos hombres de Dios? Que Dios le ayude a usted y a mí para entender que cristianismo, hermanos, no es, ya lo dijimos el culto anterior, un lecho de rosas, sino que estamos enrolados para pelear. Dios quiere hombres, amén, no niños. Versículo 151. La vid falsa ya estaba desatando su furor en contra del Dios viviente, dando muerte a los escogidos, igual como hizo su antepasado Caín cuando mató a Abel. La iglesia verdadera continúa esforzándose por hacer que la primera iglesia se arrepintiera, pero no lo haría. Ella aumentó en número e influencia, incitó una campaña continua para desacreditar a la simiente verdadera. Reclamaban que ellos y solamente ellos eran los verdaderos representantes del Señor Jesucristo y ostentaron
el hecho de que eran la iglesia original en Roma y que eran la primera iglesia. En verdad eran la primera iglesia y en verdad lo son. Así que al tiempo de esta tercera edad de la iglesia, tenemos dos iglesias que llevan el mismo nombre, pero con una diferencia amarga entre las dos. La una se ha apartado de la verdad, se ha casado con los ídolos y no tiene nada de vida. Ella se ha hibridado y las señales de la muerte, no de vida, siguen en sus pasos. Ella es poderosa con muchos miembros y es favorecida por el mundo. La otra es un pequeño grupo perseguido, pero sigue la palabra y las señales le siguen. Aleluya. Los enfermos son sanados y los muertos son levantados. Ella vive con la vida y palabra de Dios. Ella no ama su vida, pero se afirma en su nombre y en su fe, aún hasta la muerte. Versículo 154. Y así la terrible persecución oficial de Roma cayó sobre los verdaderos creyentes hasta que Constantino llegó al poder y concedió libertad de adoración religiosa. Parece que hay dos razones por las cuales fue concedida. Amén. En primer lugar, varios emperadores buenos no habían permitido la persecución, pero al morir ellos fueron sucedidos por aquellos que mataban a los cristianos. Esto fue hecho tan sin razón que por fin la opinión pública se manifestó en que dejaran en paz a los cristianos. La segunda razón es la más conocida. Constantino tenía delante de él una batalla que afrontar, bastante dificultosa, de la cual dependía el control del imperio. Una noche él vio en un sueño una cruz blanca que aparecía delante de él y sintió que esto era un presagio para él, que si los cristianos oraban por una victoria, entonces él ganaría la batalla. Él prometió libertad en el caso de que saliera victorioso. Fue victorioso y la libertad de cultos fue concedida en el edicto de Nantes en el año 312 después de Cristo. Pero esta libertad de persecución y muerte no fue tan magnánima como primeramente apareció. Constantino ahora era el patrón. Como un patrón, su interés era algo más que la de un observador, porque él decidió que la iglesia necesitaba su ayuda en sus asuntos. Él los había visto en desacuerdo entre sí mismos en relación a ciertas cosas, entre las cuales una tenía que ver con Arrio, obispo de Alejandría, quien enseñó a sus seguidores que Jesús no era verdaderamente Dios, sino que era un ser de menor importancia, siendo que fue creado por Dios. La iglesia occidental sostenía una posición opuesta, creyendo que Jesús era la primera esencia de Dios y, como decían ellos, igual con el Padre. Con tales asuntos, juntamente con la intromisión de ceremonias paganas en la adoración, el emperador convocó el concilio de Nicea el año 325 después de Cristo, con el pensamiento de reunir a todos los diferentes grupos bajo un solo techo donde pudieran resolver sus diferencias y llegar a un entendimiento común y ser todos uno. Mire qué tremendo cómo esto va siempre tratando de tirarle el lazo a la verdadera simiente. No es extraño que aunque esto empezó allá con Constantino, no murió, sino que está realmente vivo hoy en la forma de el Concilio Mundial de Iglesias. Y lo que él no logró obtener será en verdad logrado en este día por medio del movimiento ecuménico. O sea, ese espíritu sigue vivo hoy. Atentos. Esta intervención del Estado en la iglesia es una cosa necia, porque el mundo no entiende ni la verdad hallada en la palabra ni los caminos de la iglesia.
pues la misma decisión dada por el concilio respecto a que Arrio estaba equivocado fue cambiada 2 años después por el emperador, y por muchos años aquella doctrina falsa fue impuesta sobre el pueblo. Versículo 159. La unión de la iglesia y el Estado fue anticipadamente conocida por el Señor. El mismo nombre Pérgamo significa completamente casado. Amén. Pérgamo, ¿qué significa? Completamente casado. Y ciertamente el Estado y la iglesia estaban casados. La política y la religión fueron unidas. Los resultados de aquel matrimonio han traído como consecuencia los híbridos más horribles que el mundo jamás haya conocido. Amén. La verdad no está en ellos, más bien en ellos están todos los caminos malvados de Caín, el primer híbrido. En esta edad no solamente el Estado y la iglesia fueron casados, también la religión babilónica fue oficialmente unida con la primera iglesia. Satanás ahora tenía acceso al nombre de Cristo y él fue colocado como Dios en el trono en la adoración. Satanás, ¿verdad?, puesto en el trono recibiendo la adoración. Con la ayuda del auxilio federal, las iglesias fueron herederas de edificios hermosos, los cuales tenían altares de mármol blanco e imágenes de santos ya difuntos. Y aquí en esta edad es cuando la bestia de Apocalipsis 13, versículo 3, que fue herida de muerte, el pagano imperio romano, volvió a la vida y al poder como el santo imperio romano. Roma como una nación material había sufrido decaimiento y muy pronto lo sufriría por completo, pero ahora ya no importaba, porque su imperio religioso la mantendría sobre todo el mundo, gobernando desde adentro, donde no aparentará hacerlo desde afuera. Vamos a quedar hasta ahí, pero es lo que hemos estado predicando en temporadas anteriores. Roma está manipulando a los gobiernos del mundo a través de Estados Unidos. Todo lo que usted ve en los noticieros, en CNN en español, no importa de dónde venga la noticia, es parte de una trampa. No son realmente los gobiernos, sino que es Roma. Está trabajando la Iglesia Católica a través de esta segunda bestia que es Estados Unidos. Que Dios nos ayude, nos dé entendimiento y que podamos tomar esto que yo les leo a ustedes. Hay muchos que le dan toda su atención a la palabra y me gusta oírles, que luego me comentan, o a veces hay preguntas también y estamos dispuestos, por supuesto, a tratar de responderlas a través del mensaje. Pero no crea, como decía un hermano, que estamos tratando de solamente entretenerlos. Esto es palabra, es que usted pueda abrir sus ojos y vea el porqué del sello de Dios, que es el Espíritu Santo, y la marca de la bestia. Amén. Cómo estos dos poderes estarían en el final del tiempo. Una influencia celestial, una influencia eternal, una influencia del Espíritu Santo llamándolo a usted, por cuanto usted tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Usted no puede escaparse de las manos de Dios. Dios lo conoció, Dios lo predestinó. Amén. Y usted no puede escaparse de Dios. Amén. No importa si Dios tiene que quebrarle una patita como a la oveja porfiada, o Dios permite muchas veces que venga allí alguna enfermedad, alguna batalla, porque a través de esa aflicción Dios está dándole carácter. Somos un pueblo agradecido de haber sido llamados a esta gloriosa luz. Que Dios nos permita caminar en esta luz. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias en esta hora por esta corta lectura de tu palabra. Vemos, Señor, el mover del Espíritu Santo desde el principio, y también vemos el mover del espíritu del anticristo oponiéndose a todo lo que se llama Dios. En esta edad de Pérgamo, Señor,
podemos ver claramente cómo esta religión falsa cubrió todo el mundo. Y en 13 años, Señor, según lo que leíamos, esta iglesia, la primera que había sido edificada en Roma para tu gloria y honra, fue totalmente desviada de la palabra. Ayúdanos, Señor, a contender ardientemente por la fe, que no haya nada que nos mueva, que no haya nada que nos quite a un lado o a otro lado, Señor, sino que podamos permanecer con esta palabra en nuestros corazones, Señor, proyectando la vida de Jesucristo. Sabemos que ese es el trueno que estremece a Satanás, una vida vivida. Ayúdanos, Señor, ahora y permítenos amarte cada día más. Te agradecemos por los cánticos, las oraciones que han sido elevadas a ti y este trozo de tu palabra que hemos leído. Señor, abre nuestro entendimiento y que lo atesoremos en nuestros corazones para así, Señor, avanzar a las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén y amén. Shalom, Dios les bendiga. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantarle, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuánto elevadas sus manos, es la hora de vencer. Oh, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, cortando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantarle, alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
cuando Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Oh, gloria, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es la hora de vencer. Alaba, alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, cortando cadenas, espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantarle, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.